Bien, jóvenes, aquí avanzaremos principalmente insulina y glucagón y principalmente la enfermedad o patología conocida como diabetes mellitus. Bien, primeramente ustedes tienen que ver que todo está relacionado con el tema del páncreas, ¿ya? El páncreas es una glándula mixta, ¿ya? ¿Qué significa mixto? Que va a producir tanto su parte exócrina, es decir, la parte exócrina es cuando es expulsado hacia el exterior, ¿ya? Por un conducto. Y tenemos su parte endocrina, que esto es cuando la sustancia que se secrete va a ser soltado a la sangre, ¿ya? Este es al exterior y este es a la sangre. Su parte endocrina va a producirse por los acinos, ¿ya? Acinos pancreáticos, en los cuales es el jugo pancreático, ¿ya? Este jugo pancreático, ustedes ya van a ver que está compuesto por proteasas, lipasas, amilasas, ¿ya? Este se va a encargar de destruir las proteínas, las lipasas destruir los lípidos y las amilasas destruir la glucosa para que se conviertan en la sustancia más pequeña, ¿ya? Proteínas, aminoácidos, ¿ya? Lípidos en la parte de ácidos grasos, ¿ya? Y tenemos aquí la parte endocrina que dijimos que lo suelta la sangre. Este es el que nos compete ahorita, islotes de Langerhans. Si lo pueden ver aquí, tenemos aquí justamente la parte de los islotes de Langerhans, lo pueden ver aquí islotes de Langerhans. Y después tenemos aquí, estos son los acinos, ¿ya? Esto es un acino que va a crear el jugo pancreático para estas cosas. Y este es el que nos compete ahorita, la parte endocrina, los islotes de Langerhans, que va a estar compuesta por diversas células, ¿ya? Aquí lo pueden ver las células, están compuestas por células alfa, beta, delta y células PP, ¿ya? La que más nos importa son las alfa y la beta. Alfa en un 25% va a secretar glucagón. Esta es una hormona que se secreta principalmente para ¿qué cosa? Para que vaya al hígado o a los lugares, principalmente al hígado, donde se va a estar almacenando el glucógeno y principalmente romper el glucógeno para que así se libere la glucosa. Es decir, ¿qué hace el glucagón? Va a aumentar los niveles de glucosa en sangre, es decir, va a aumentar la glucemia, o también conocido como glicemia. Bien, ¿y qué van a hacer las células beta? Van a hacer lo contrario. Ahí tenemos la insulina. Esta insulina es una hormona que principalmente va a actuar en las células, ¿ya? En cualquier célula de nuestro cuerpo, menos, en cualquier célula de nuestro cuerpo, menos en el cerebro. Es el único lugar donde no actúa la insulina, ¿ya? Va a tener un receptor específico que se conoce como receptor de insulina. ¿Para qué cosa? Cuando venga la insulina, que va a estar viajando por la sangre, va a tocar el receptor, va a ocasionar un montón de cambios. ¿Para qué cosa? Hay una proteína conocida como la proteína GLUT. Esta proteína GLUT es la que se encarga de permitir el paso de la glucosa dentro de la célula. Porque ustedes saben que la glucosa es una sustancia hidrosoluble, ¿ya? Esta necesita estar en la membrana. ¿Y quién la va a llevar del citoplasma a la membrana? La insulina, ¿ya? Específicamente no la insulina, sino cambios que van a producir, pero en sí hablamos de ver todo eso, ¿ya? Va a ocasionar que la proteína GLUT se vaya a la membrana y de esa manera permita la entrada de glucosa. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a disminuir los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque los está metiendo dentro de la célula. O sea, entonces diremos que la glucagón es una hormona hiperglicemiante. Es decir, va a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Y vamos a decir que la insulina es una hormona hipoglicemiante, es decir, va a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Después ya tenemos la somatostatina, que este va a estar involucrado a estos dos, y polipéptidos, irrelevante. Aquí pueden ver justamente qué efecto va a tener el metabólico en la insulina, lo que les comenté. Va a estar principalmente influyendo el metabolismo de la glucosa, de los glúcidos, ¿ya? Igual que también va a tener efecto en la parte de las proteínas y los lípidos. Así vamos a ver todo eso. En realidad es lo que les explicé hace un rato con el ciclo de Krebs, pero bueno. Entonces, ¿cómo está formada la insulina? Ustedes saben que la insulina es un péptido. Este péptido se va a estar formando principalmente en la parte del retículo. Aquí lo pueden ver. Uy, no está aquí. Aquí pueden ver, esto es justamente cómo se sintetiza la insulina. Ustedes van a ver que aquí tenemos el ADN, ¿ya? El ADN obviamente tiene unos genes, tiene todos unos cromosomas, tiene todo en particular. Bien, aquí justamente van a ver que hay dos procesos. Uno sería la transcripción y aquí otro tenemos la traducción. Bien, aquí en la transcripción sería el paso del ADN a un ARN mensajero, ¿ya? Es decir, como que se va a crear una copia, ¿ya? Del ADN, que sería el ARN mensajero. El ARN mensajero
va a viajar, va a pasar por los poros nucleares para dirigirse al retículo endoplasmático rugoso, específicamente a la zona de los ribosomas. ¿Para qué cosa? Porque justamente en los ribosomas, aquí lo pueden ver, esto le he dibujado aquí un ribosoma, se va a dividir por una subunidad pequeña y una grande. La pequeña se va a encargar de modificar el ARN para que el ARN se convierta en aminoácidos. ¿Bien? Y estos aminoácidos en la subunidad grande se van a unir un aminoácido con otro, ¿ya? Por enlaces disulfúricos. ¿Para que forme qué cosa? Un péptido, ¿ya? Y si ese péptido se hace más grande, ya forma proteína, ¿ya? Pero ahorita estamos hablando de la insulina, ¿ya? La insulina dijimos que era un péptido, ¿ya? Es un péptido. Bien, una cosa que tienen que saber y que le va a preguntar al doctor es aquí. En la transcripción se conoce como preprohormona, ¿ya? Aquí justamente cuando se está pasando el ADN a ARN, aquí se conoce como preprohormona, es decir, justamente aquí tenemos que aquí va a estar la preprohormona. Una vez que llegue al retículo endoplasmático rugoso, específicamente a los ribosomas, se va a conocer como proinsulina, ¿ya? Aquí pone prohormona, pero estamos hablando de la insulina, así que sería aquí la proinsulina. Bien, esta proinsulina, ya hemos visto cómo se va a estar formando, y esta proinsulina va a ir hacia el aparato de Golgi. ¿Para qué? Para que en el aparato de Golgi se secrete en forma de insulina, y aquí ya tuviésemos la hormona. ¿Qué hormona es? Insulina. La insulina. Bien. Y esta insulina se va a estar almacenando en vesículas que justamente cuando venga un potencial de acción, una despolarización, va a activar canales de calcio para que entre el calcio y principalmente lo lleve a la membrana, produzca la exocitosis, es decir, va a hacer que las vesículas de insulina se vayan principalmente a la membrana para que se secrete la insulina en sangre. Bien, aquí antes de continuar, ¿cómo se va a liberar? Ya hemos visto cómo se crea la insulina, cómo se va a estar almacenando en vesículas gracias a que primeramente hubo una preprohormona, esto principalmente cuando está en forma de ARN mensajero. Después esta preprohormona se va a meter al retículo endoplasmático rugoso, específicamente a los ribosomas, para que se forme la proinsulina. Esta proinsulina va a dirigirse al aparato de Golgi. ¿Para qué cosa? Para que aquí ya se envase en vesículas y se conoce ya como insulina. En vesículas, obviamente. Entonces vamos a explicar ahora cómo se libera la vesícula. Esto aquí pueden ver es una célula beta del páncreas, ¿ya? De los islotes de Langerhans. Ustedes van a ver que tenemos proteínas GLUT, ¿ya? Estas proteínas GLUT tenemos de tipo 2, también hay de tipo 4, hay de tipo 1 en particular, ¿ya? La que ahorita nos más concierne, la de tipo 4 principalmente están en varias células, ¿ya? En el resto de las células, va a estar dentro del citoplasma, estas están en el citoplasma. Y tenemos la GLUT2, que justamente estas se encuentran en la membrana, ¿ya? Aquí pueden ver en el páncreas cómo se va a encontrar esta GLUT2 en la membrana. Muy diferente a los otros que les expliqué, que les dije que esta GLUT4 se va a encontrar en el citoplasma, ¿ya? Pero específicamente estamos viendo páncreas, que tiene la GLUT2. Esta es la proteína canal para que pase la glucosa. ¿Qué significa? Cuando los niveles de glucosa estén altos, va a ocasionar que la glucosa entre en las células del páncreas. ¿Para qué va a ocasionar esto? Para que haga el proceso que ustedes ya saben perfectamente, el ciclo de Krebs, y así se forme energía, ATP. La creación de ATP dentro de las células de las betas del páncreas va a ocasionar principalmente que se estimulen unas proteínas específicas de estas células, que son los canales de potasio sensibles a ATP. Bien, estos canales de potasio se van a cerrar, ¿ya? Se van a bloquear. Lo que va a ocasionar es de que se acumule el potasio dentro de la célula. Y ustedes saben que el potasio es un catión, tiene energía positiva. Ustedes saben perfectamente que dentro de una célula tiene que haber poco potasio, ¿ya? Ustedes saben que el potasio es muy bajito, pero al acumularse ocasionarían un potencial de acción, ocasionarían la despolarización, es decir, un potencial de acción que ocasionaría ese potencial de acción, activaría estos receptores, son receptores de calcio sensibles al voltaje. Por lo tanto, lo que acaba de ocasionar es que permite la entrada de un catión conocido como calcio. Este calcio se va a unir a las vesículas de insulina. ¿Para qué cosa? Para que los lleve a la membrana y por exocitosis
lo va a liberar al torrente sanguíneo. Así se produce la liberación, gracias al estímulo. ¿Cuál es el estímulo? La glucosa. Ocasionando ¿qué cosa? Que forme energía, cierre los canales de potasio que se activan por voltaje, va a ocasionar una despolarización, hace que el canal de calcio se abra para que entre calcio y así las vesículas sean secretadas al torrente sanguíneo. Esa forma es la liberación de insulina. Aquí pueden ver justamente las hormonas, principalmente aquí van a ver, cuando haya mucho alimento, es decir, cuando haya mucho carbohidrato, se va a secretar insulina. Ustedes saben eso perfectamente, ¿ya? Principalmente la insulina lo que va a ocasionar es que con la energía que va a sobrar se almacene en glucógeno, específicamente en el hígado y en los músculos, ¿ya? En esos dos lugares se va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Ustedes saben que el glucógeno, ¿qué es? Son 4 glucosas unidas, ¿bien? En los cuales principalmente lo va a almacenar en glucógeno y obviamente el excedente también de glucosa se va a estar almacenando en ¿qué cosa? En tejido adiposo, lo que les mostré hace un rato con el parte de los ciclos de Krebs, les dije aquí, lo pueden ver, cómo se va a hacer la biosíntesis de ácidos grasos en el ciclo de Krebs, cuando haya mucha glucosa. Bien, también justamente vamos a ver que va a tener un efecto directo para el tema de los aminoácidos y las proteínas, pero eso lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces vamos aquí a mencionar cómo va a actuar la insulina en nuestro cuerpo. Bien, ustedes van a ver que aquí te dibujamos, esto es una célula, ¿ya? Esto es una célula y ahí tenemos su núcleo, y aquí se lo voy a dibujar para que no choque. Bien, ustedes van a ver que hay un receptor de insulina, ¿ya? Aquí yo siempre se lo dibujaba así el receptor de insulina, pero este es el receptor de insulina, aquí lo pueden ver más detallado, más bonito. El receptor de insulina está formado por dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta. ¿De qué forma va a actuar? Aquí va a venir la insulina, que va a estar en la sangre. Va a meterse en esta subunidad alfa. ¿Para qué cosa? Para que aquí, específicamente esta enzima, ya conocida como la tirosina sinasa, principalmente ¿qué cosa? Se active. ¿Bien? ¿Y para qué queremos que se active esta tirosina sinasa? Para que justamente esta enzima conocida como de receptor de sustrato de insulina, se active también. Por lo tanto, con lo que quiero explicarles esto y por qué se lo mostré esto, la insulina no va a entrar en ningún momento a la célula, si lo pueden ver. Lo que va a ocasionar es cambios morfológicos para que activen a la enzima tirosina sinasa y para que después activen a otra enzima conocida como la enzima de sustrato del receptor de insulina. ¿Ya? Si lo pueden ver, la insulina va a activar dos enzimas. ¿Para qué cosa? Para que estos realicen diversas acciones, en las cuales la que les expliqué perfectamente es esta. El transportador GLUC4 sea transportado a la membrana. ¿Bien? Ese es el que más nos importa. ¿Para qué cosa? Para que pueda entrar la glucosa. Igual que también que van a ver que va a ocasionar síntesis de proteínas, va a crear principalmente el almacenamiento del tema de la glucosa, el empaque, ¿vale? Va a expresar genes en particular, entre otras funciones que tiene la insulina. Así ya la vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué efectos van a tener principalmente la insulina en el metabolismo? Lo que les comenté principalmente va a hacer que la glucosa sea absorbida dentro de la célula y por lo tanto va a producir el efecto conocido como hiper o hipoglicemia. ¿Ustedes qué dicen que producen en el cuerpo? Hiper o hipoglicemia. Hipo. Bien, va a producir hipoglicemia, va a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Bien, por lo tanto va a ocasionar de que se absorba la glucosa más rápido y en la parte del hígado y en la parte del músculo va a ocasionar que se almacene en forma de glucógeno. Bien, va a ser almacenado en forma de glucógeno. O si no, lo que les comenté, cuando hay harta glucosa, este se va a estar convirtiendo en ácidos grasos. ¿Para qué? Para que se almacene en el tejido adiposo. Lo que vieron hace un rato en la parte del ciclo de Krebs. No que esto. Que vieron aquí en la parte del ciclo de Krebs. Biosíntesis de ácidos grasos en particular. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿qué efectos finales va a tener principalmente la parte de los receptores de insulina? Como les comenté, va a incrementar la captación para que principalmente se entre la glucosa. Ojo, los receptores de insulina van a estar en todo, menos en la parte encefálica. Ustedes saben que el encéfalo va a estar principalmente el 60% de la glucosa de nuestro cuerpo lo va a usar. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el sistema nervioso, nuestro cerebro,
Principalmente tiene muchas funciones sinapsis, muchas cosas en particular, y por lo tanto va a tener mucha energía que tiene que gastar, ¿ya? Principalmente, ¿qué va a hacer? También va a ser permeable, principalmente para los aminoácidos, los iones de potasio, fosfato, entre otras cosas, ¿ya? También lo que va a ocasionar principalmente es que van a cambiar muchas enzimas, como lo pueden ver aquí, síntesis de proteínas, el tema de las grasas, entre otras cosas, ¿ya? Y por lo tanto, esto, aunque vaya a durar horas o días en particular, los cambios que van a producir a partir de los días son bastante ínfimos, ¿ya? Bastante lentos, van a producir quizás algún cambio en la parte del ARN para la creación de proteínas, pero no es tan importante todo eso. Lo que les comenté, sí, ¿ya? Bien, no me acuerdo en qué parte lo leí, pero ya van a ver que principalmente, aquí está, lo leí aquí, ¿ya? Aquí la semivida plasmática. ¿Cuánto va a durar la insulina? Ustedes van a ver que la insulina se va a estar liberando en la parte sanguínea. Esta insulina, ¿cuánto tiempo va a durar? Tan solamente va a durar, aquí lo pueden ver, va a ser unos 6 minutos, que va a ser su semivida, y más o menos a los 10 a 15 minutos va a desaparecer. Es decir, el tiempo que la insulina está en el torrente sanguíneo va a ser bastante corto, es casi poco, ¿ya? 6 minutos a 10 a 15 minutos, ¿ya? ¿Y por qué se produce esto? Porque principalmente como ustedes saben, la insulina tiene que bajar por el torrente sanguíneo y todas esas cosas. Va a ser usado y el resto que no se use va a ser principalmente degradado por la enzima insulinasa, ¿ya? Que va a ser degradado principalmente en el hígado, riñones, músculos, entre otras cosas en particular. Bien, por lo tanto, si yo les preguntase cuánto tiempo dura la insulina en sangre, ¿ustedes qué me dirían? Chicos, 6 minutos ya. y desaparece entre los 10 a 15 minutos. Bien, desaparece entre los 10 a 15 minutos. ¿Y quién lo va a degradar? Insulinasa. Bien, acuérdense que todo lo que termine en asa significa que es una enzima, ¿ya? Ustedes todo lo que vean que termine en asa es enzima, ¿ya? Insulinasa es la que degrada la enzima. Colinesterasa es quien degrada a la acetilcolina, ¿ya? Ustedes van a ver todo eso. Bien, entonces ahí tenemos la insulina. ¿Por qué cosa principalmente? Ustedes van a ver que nosotros comemos y eso se va a ser absorbido en el intestino, ¿ya? La glucosa va a ser absorbida en la parte intestinal. Bien, esta glucosa principalmente va a estar alto los niveles cuando comemos. La insulina dura muy poco tiempo. Sí, eso es verdad, dura muy poco tiempo. ¿Qué va a hacer la insulina? Principalmente la va a estar almacenando, ¿ya? La va a almacenar en forma de glucógeno y también la va a meter dentro de las células. ¿Para qué cosa? Para que los niveles normales se estabilicen de glucosa en sangre, lo que se conoce como glucemia, o algunos lugares escuchan como glicemia, ¿ya? Para que se estabilicen los niveles normales. Bien, enseguida hay una diapo que les quiero mostrar sobre la estabilidad de la comida entre una comida y otra. Bien, entonces vamos a ver primeramente. Aquí pueden ver los efectos de insulina que vimos hace un rato, que favorece la captación en la parte de la glucosa, ¿ya? La glucosa en el metabolismo. Ustedes van a ver lo que les comenté. En el músculo y en la parte del hígado se va a estar almacenando la glucosa en forma de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Son 4 glucosas unidas. Bien, ¿por qué se va a estar almacenando? Porque ustedes van a ver principalmente que en la parte muscular se necesita harto, porque ustedes saben que todo el músculo necesita principalmente movimiento de la contracción y por lo tanto necesita sus reservas de glucosa. ¿Por qué? Pues el músculo se tiene que contraer. Y para contraerse, ¿qué necesita, chicos? Para contraerse necesita energía y esta energía se forma por glucosa más oxígeno. ¿Quién va a gastar bastante energía? Los músculos. ¿Por qué? Porque tienen que contraerse. Todo el movimiento que nosotros hacemos, todo el tiempo se está gastando energía. Y por lo tanto, los músculos tienen que tener su reserva de energía, su reserva de glucosa, en forma de glucógeno. Bien. Después tenemos aquí la parte del hígado, ¿ya? Como les comenté, la insulina va a favorecer principalmente que se forme el glucógeno en el hígado, ¿bien? En los cuales que se van a formar las 4 glucosas. Bien, y por lo tanto entonces, cuando no nos alimentemos, es decir, cuando los niveles de glucosa comienzan a disminuir, también los niveles de insulina. ¿Por qué? Ya vieron el proceso de cómo se va a estar originando, cómo se va a estar liberando la insulina. Si no hay glucosa, no hay insulina. ¿Bien? Por lo tanto, el glucógeno va a ser principalmente almacenado en la parte del hígado. Si lo pueden ver, se va a almacenar tanto que incluso puede llegar a ser 100 gramos de peso en la parte de la masa hepática. Es decir, el hígado puede pesar 100 gramos más, que esos 100 gramos más es el glucógeno almacenado. Bien, por lo tanto, esta insulina
¿qué funciones van a tener el hígado? Aparte de crear el glucógeno. 1. Va a inactivar esta enzima, que sería la fosforilasa hepática. Esta enzima, su principal función es degradar el glucógeno. ¿De qué forma? Hace que el glucógeno se libere las 4 glucosas que están unidas. Es decir, hace principalmente que esta enzima, la fosforilasa hepática, hace que el glucógeno se convierta en glucosa. ¿Y quién va a inactivar esta enzima? La insulina. Aparte de crearnos el glucógeno, va a impedir que se degrade. ¿Qué va a hacer principalmente también? Que se capte, ¿para qué cosa? Para incrementar la actividad de la glucosinasa. Esta glucosinasa se encarga principalmente de qué cosa? De lo que les comenté, unir la glucosa para formar glucógeno. Y también qué cosa va a hacer principalmente, va a estar principalmente haciendo responsable de que se unan. Particularmente eso, fomenta la actividad enzimática, aquí pueden ver una, ¿para qué principalmente? Para que se una. Por lo tanto, entonces diríamos, ¿cuál es la función de la insulina en el hígado? Va a ser principalmente la formación del glucógeno e impedir que éste se degrade, ¿ya? Impedir que éste se fosforilice. Bien, entonces primeramente aquí pueden ver, entonces la insulina, ¿cómo va a favorecer al exceso de ácidos grasos? Lo que les comenté hace un rato y lo que les mostré aquí en la parte del ciclo de Krebs, como cuando va a haber exceso de insulina, perdón, exceso de carbohidratos, carbohidratos, si lo pueden ver aquí, ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs va a llegar un punto en el cual la glucosa se va a convertir en ácidos grasos. Específicamente 3 ácidos grasos, ¿ya? Ustedes en bioquímica van a ver que específicamente son 3 ácidos grasos. Estos 3 ácidos grasos van a formar ¿qué cosa? Triglicéridos, ¿ya? Principalmente que los triglicéridos se van a ir. Ustedes van a ver principalmente que hay el HDL y el LDL, ¿ya? Principalmente tenemos el HDL, que sería principalmente el colesterol bueno, y tenemos el LDL, que sería el colesterol malo. Este HDL va a ser su principal acción, es llevar las grasas al hígado. Y este LDL, su principal función es llevar la grasa del hígado hacia los vasos. Por eso es que se conoce a este como colesterol malo, ¿ya? Y este se conoce a como colesterol bueno. Bien, entonces vamos a ver principalmente, ¿qué va a hacer principalmente? Cuando haya demasiada glucosa en nuestra sangre, en nuestro todo, y ya no se pueda depositar más en la parte de glucógeno, lo que va a hacer es que la insulina, es que el exceso de carbohidratos se va a convertir en ácidos grasos. Este se va a almacenar en forma de triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? La forma de almacenar ácidos grasos. Principalmente son tres ácidos grasos unidos. Y esto por las lipoproteínas que les comenté hace un rato van a ser transportadas por toda la sangre hacia el tejido adiposo, ¿ya? Principalmente aquí en la parte abdominal, ya que es donde se va a estar almacenando principalmente las grasas. Por lo tanto, otro efecto que va a tener la insulina va a estar inhibiendo la gluconeogenia, ¿ya? O también conocida como la gluconeogénesis, en los cuales, ¿qué es eso? La creación de glucosa a partir de otro componente. Otro componente puede ser, digamos, el ácido graso. Uy, añadirlo acá de una vez. Entonces tenemos que saber, la insulina, ¿qué ocasiona principalmente lo que les comenté? Principalmente va a estar aumentando, va a ocasionar la gluconeo, no, perdón, glucógeno. Entonces diremos principalmente, ¿qué hace la insulina? Principalmente lo que va a ocasionar es la glucogenogénesis. Es la formación de glucógeno, ¿bien? También va a ocasionar la lipogénesis, la formación principalmente de la parte de los lípidos. Incluso quizás va a ocasionar la parte de la proteogénesis, la creación principalmente del tema de las proteínas, ¿ya? Se lo pueden ver. Eso es la parte de la insulina. Si tuviésemos que hablar del glucagón, diríamos que es lo contrario. Va a ocasionar, va a estimular la gluconeogénesis, que sería la formación de glucógeno a partir de otros componentes. Va a ocasionar la lipólisis, que sería la destrucción de las proteínas, y va a ocasionar la
proteólisis, que sería la destrucción. ¿Por qué se tienen que destruir los lípidos y las proteínas? Porque se va a formar glucógeno, se va a formar glucosa a partir de sustancias que no son glucosa. Por ejemplo, de los lípidos o de las proteínas, ¿ya? Eso principalmente el glucagón. En cambio, la insulina, dijimos que era la gluconeogénesis, la formación de glucógeno, que son 4 glucosas unidas, la lipogénesis, la formación de lípidos, y proteogénesis, la formación de proteínas. Y más bien este va a estar inhibiendo la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de sustancias que no son glucosa. ¿Ya? Aquí lo pueden ver, aquí se estimulaba, pero aquí se va a inhibir. Es un poco complicado, pero aquí lo pueden ver justamente. Aquí en el tema de... Uy, no, estaba mal aquí. Principalmente lo que va a estar inhibiendo es la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de sustancias que no son glucosa, por ejemplo, de lípidos o de proteínas. ¿Bien? Y también va a reducir la liberación de aminoácidos por la parte de los músculos o de otros tejidos. ¿Por qué? Le dije, cuando hay deficiencia de glucosa, se atacan a las proteínas. Pero en este caso, como estamos hablando de glucosa normal, entonces no va a impedir que los músculos se degraden, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver la liberación de glucosa en el hígado. Es decir, principalmente, ¿qué pasa? Ustedes van a ver que nosotros vamos a comer. Y para la siguiente comida, ustedes saben que pasan horas, ¿ya? Nosotros quizás comemos a las, no sé, 8 de la mañana, por así decirlo. Y a las 1 comemos otra vez. Después de las 1 volvemos a comer quizás a las 7, ¿ya? A las 19 horas. Y después volvemos a comer quizás otra vez a las 8 de la mañana, ¿ya? Bien, si lo pueden ver entre 8 de la mañana a 1 y de 1 a 7, hay periodos que nosotros no vamos a comer, más sobre todo en la noche. Por eso es que en la noche se da principalmente el cortisol, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué va a pasar entre nosotros comemos, no comemos, comemos? ¿Ya? Pasan horas. ¿Y por qué nosotros tenemos que darlo en cuenta? Porque ustedes van a ver que justamente, bueno, primeramente van a ver que el descenso de glucosa va a reducir el nivel de insulina, sí lo sabemos. Bien, van a ver principalmente que el 60% de la glucosa que nosotros vamos a comer va a ser depositada en el hígado. Y con el pasar del tiempo, es decir, aquí los niveles de glucosa van a estar altos porque estamos comiendo. Y por lo tanto aquí se va a liberar hartísima insulina, 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 insulina. Una vez, digamos, por ejemplo, pasó 1 hora, son las 9 de la mañana, ¿ya? Hemos desayunado a las 8, son las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana los niveles de glucosa ya van a estar normales, ¿bien? Por lo tanto, cuando recién comemos la glucosa la vamos a tener alta, pero cuando pasa 1 hora ya lo vamos a tener los niveles normales, ¿bien? Pero, ¿qué pasa? Nosotros, toda esa glucosa que nosotros hemos comido, el excedente de glucosa, ¿qué ha pasado? El 60% se almacenó en el hígado. ¿Por qué? Porque a las 10, a las 11 y a las 12, obviamente necesitamos también glucosa. Y ya después aquí ya van a ver que va a actuar el glucagón, va a actuar la hormona del crecimiento, porque la hormona del crecimiento también produce el aumento de glucosa, ¿ya? Va a actuar también la parte de la adrenalina, de el cortisol también. ¿Para qué cosa? Para que aquí ya se vaya liberando la glucosa. ¿Se entiende lo que he dicho, chicos? Bien, entonces vamos a continuar. Estamos hablando, aquí podemos ver perfectamente que principalmente la glucosa entre comidas, ¿ya? Aquí pueden ver principalmente una vez pasada la hora, los niveles de glucosa se van a reducir, por lo tanto se disminuye la insulina. ¿Qué pasa si se disminuye la insulina? Se impide que se cree más glucógeno, ¿bien? Se va a interrumpir la creación de glucógeno en el hígado. Por lo tanto, al no haber insulina, no hay nadie que le impida a la enzima fosforilasa que degrade al glucógeno. Por lo tanto, va a ocasionar ¿qué cosa? Que el glucógeno se convierta en glucosa otra vez, ¿ya? ¿Para qué cosa? Principalmente para que libere la glucosa sea liberada en sangre. Esto va a ser como un proceso entre la parte de entre las comidas, ¿ya? Entre que lo que no comemos y volvemos a comer, ¿bien? Por eso es que nosotros cuando comemos, el 60% de lo que nosotros comemos de la glucosa va a ser almacenada en la parte del hígado. Y con el pasar de las horas van a ir liberándose entre una comida y otra. Bien, entonces la insulina no tiene efecto en la captación de glucosa en la parte del encéfalo, le dije. ¿Por qué?
Específicamente, ¿qué pasa? Aquí tenemos el cerebro. Este cerebro específicamente tiene unas proteínas canales que se conocen como el GLUC1, ¿ya? No estamos hablando del GLUC2, no estamos hablando del GLUC4, estamos hablando del GLUC1, ¿ya? Y por lo tanto va a ser principalmente, ¿qué cosa? Como le mencioné, el cerebro ocupa el 60% de la energía, perdón, 60% de la glucosa. ¿Para qué cosa? Para que se forme energía, ATP. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene hartísima sinapsis, tiene hartísima cosa, ¿ya? Nuestro cerebro funciona hartísimo, ¿ya? El 60% de toda la glucosa que nosotros consumimos va a ser aprovechado por el cerebro. Y específicamente tienen una proteína GLUC1, por lo tanto, no necesitan a la insulina. ¿Qué pasa cuando los niveles de glicemia, es decir, los niveles de glucosa, descienden? Ustedes saben, lo comenté, los niveles de glucosa normal es de 70 a 100, ¿ya? Algunas personas dicen de 70 a 99, ¿ya? Miligramos sobre decilitro. Bien. Ustedes van a ver que cuando descienden, es decir, llega a 20 o llega a 50, principalmente se produce un estado que se conoce como shock hipoglicémico, en los cuales el paciente, su nivel de glucosa están bajísimos, ¿bien? Por lo tanto, el paciente, su cerebro no está recibiendo la glucosa que debe, va a estar irritado, va a tener lipotimia. ¿Qué es lipotimia? Es desmayo, se va a desmayar, va a tener una crisis convulsiva, va a llegar incluso al estado de coma, ¿ya? Por eso es que cuando un paciente les llega a ustedes, le llega un paciente y está lipotímico, es decir, está desmayado, ustedes denle glucosa, ¿ya? Denle glucosa. Si un casual el paciente tiene, si un casual el paciente es diabético y quizás tenía hiperglicemia, ustedes le dieron glucosa a la burrera y ocasionaron que su mente su glucosa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque puede llegar a la posibilidad que ese paciente sea hipoglicémico, es decir, sus niveles de glucosa estén de 20 y 50, y si ustedes no le daban esa glucosa, su paciente se les va a morir. Por lo tanto, a un paciente con diabetes mellitus, es mejor tenerles con hiperglicemia, es decir, sus niveles de glucosa que estén altísimos, a que lo tengan bajo. Porque si lo tienen bajo, se produce este shock hipoglicémico. Se desmaya, crisis convulsiva, coma, la muerte, ¿ya? Por eso es importantísimo ustedes, si le llega un paciente desmayado o algo así, denle glucosa, ¿ya? Si un casual era, la causa de su desmayo era glucosa, bueno, ya sabemos que era por glucosa. Si no, pues bueno, busquemos cuál es la causa, ¿ya? Así ustedes tienen que ver, tienen que desarrollar, tienen que ver qué van a hacer cuando llegue su paciente, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué efecto va a tener? Bueno, entonces, y aquí en otras partes del metabolismo, en la otra célula, va principalmente a favorecer el transporte de glucosa para que sea utilizado. Ustedes ya van a ver lo que les comenté, el GLUC4 en otros. Entonces, ¿qué efecto va a tener principalmente la insulina en la parte de las grasas? Lo que les comenté, va a formar principalmente la parte, va a aumentar el depósito de lípidos en la parte de ácidos grasos, los ácidos grasos, tres ácidos grasos que forman un triglicérido, ¿ya? Tres ácidos grasos forman un triglicérido. ¿Y qué son los triglicéridos? Es la forma que se almacena la grasa. No sé si ustedes escucharon a veces que dicen, tengo los triglicéridos por las nubes, ¿ya? Por lo tanto, esto a largo plazo va a producir, ¿qué pasa si va a faltar insulina? Principalmente va a producirse una aterosclerosis marcada, va a producirse infarto, entre otras cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, estos ácidos grasos que se deberían almacenar en triglicéridos en el tejido adiposo, es decir, la grasa que ustedes tienen en el abdomen es gracias a la insulina. ¿Qué pasa si no hay insulina? Estos ácidos grasos van a estar libres en la sangre. ¿Y qué pasa si están libres en la sangre? Se pueden ir a los vasos. ¿Y qué pasa? Ustedes saben perfectamente, aquí tenemos el corazón, tenemos las arterias coronarias. ¿Qué pasa si ese ácido graso, esa grasa, se fue a un vaso sanguíneo del corazón? Lo va a obstruir. Esa obstrucción va a impedir que fluya sangre. La sangre que tiene oxígeno. Por lo tanto, ¿qué va a ocasionar? Que las células que estaban irrigadas y fueron obstruidas lamentablemente, se mueran. ¿Por qué? Porque no está llegando el oxígeno que debe, no está llegando la glucosa que debe. Por lo tanto, oxígeno y glucosa forman energía. ¿Qué pasa si no hay ni oxígeno ni glucosa? La célula se muere. Si la célula se muere, se produce un infarto. ¿Qué es el infarto? Es muerte del tejido miocárdico, ¿ya? Ictus cerebral, principalmente cuando hay una obstrucción en las arterias que van a irrigar al cerebro. Ustedes saben el polígono de Willis. Se obstruye y ocasiona ¿qué cosa? Ictus, un daño en el cerebro. El tejido celular del cerebro está muriendo y se produce accidentes cerebrovasculares, se produce una hemorragia, ya van a ver, hay procesos, ¿ya? Así que la insulina no se crean que, no es, que es algo solo, ya, insulina mete glucosa, no.
La insulina también va a formar los triglicéridos, ¿ya? Y si no hay, pues pueden incluso producirse infartos, ictus, accidentes cerebrovasculares. Bien, tómenlo en cuenta. Por lo tanto, ¿de qué forma va a ser? Ustedes van a ver que la insulina favorece principalmente que la glucosa se forme en glucógeno. Y el excedente, la glucosa adicional que no se va a necesitar, va a hacer que se forme síntesis de grasa. Y esta grasa se va a estar almacenando principalmente en triglicéridos, ¿ya? ¿Qué son los triglicéridos? Son tres ácidos grasos unidos. Y estos se van a dirigir principalmente gracias a la lipoproteína. ¿Hacia dónde? Hacia el tejido adiposo, hacia las grasas. ¿Para qué cosa? Para que se almacene en forma de triglicéridos ahí en su abdomen, ¿ya? Pregunta, ¿creen que la grasa de su abdomen va a permanecer ahí? O sea, ¿esa grasa que ustedes tienen en su abdomen es de por vida o no? No, ¿ya? El tejido adiposo de nuestro abdomen, ustedes digan, pucha, yo siempre me veo con la misma barriga. No, ese tejido adiposo está todos los días, está circulando. Se crea nuevo tejido adiposo y ese tejido adiposo se bota, ¿ya? Es como la piel. Ustedes ven su piel y dicen, ah, sí, siempre tengo la misma piel, ¿ya? No, ustedes saben que cada 28 días ustedes mudan de piel, ¿ya? No mudan así de repente de una, sino que todos los días están mudando poco a poco de piel, ¿ya? Y a los 28 días ya ustedes tienen una nueva piel. ¿Ya? Así de esa manera igual también en la grasa del abdomen o de otros lugares, ¿bien? Por lo tanto, favorece los depósitos de los lípidos, lo que les comenté hace un rato, ¿ya? Que si principalmente, ¿ya? Van a ver que el glucógeno, ¿va? Principalmente, el excedente se va a formar en la parte de grasa, ¿bien? Por lo tanto, favorece el almacenamiento de grasa en la parte de los lípidos, ¿ya? Van a ver que principalmente también la insulina va a inhibir, ¿qué cosa? La acción de la lipasa. ¿Qué le dije que era la lipasa? Era una enzima que se encargaba de destruir los lípidos, ¿ya? Por lo tanto, inhibe la acción de la lipasa. Por lo tanto, ¿qué cosa hace? Van a hacer principalmente que la liberación de ácido graso del tejido vayan hacia la parte circulatoria y después este se vaya a estar fomentando, ¿ya? ¿Se entiende lo que he dicho, chicos? ¿Alguna duda? Entonces aquí estamos viendo principalmente, entonces, ¿cuándo va a haber qué pasa si hay un déficit de insulina? Principalmente, va a hacer que la grasa se utilice con fines energéticos, ¿ya? Eso es justamente lo que vieron en la parte de la tiroides, que va a producirse la lipólisis, es decir, destrucción del tejido, de los lípidos, ¿ya? Del tejido adiposo. ¿Para qué cosa? Para que se cree en forma de energía. Y justamente la lipasa, ¿qué les dije que era la lipasa? Era una enzima que se encargaba de destruir los lípidos para convertirlo en su sustancia más pequeña, es decir, hidrolizan los triglicéridos para que se liberen la forma más simple, ¿ya? Que es ácido graso o glicerol también. Se vaya a la sangre y lo que les comenté, el glicerol o los ácidos grasos pueden obstruir y ocasionar infartos, entre otras cosas, ¿ya? Así que tienen que ver. El consumo elevado de grasas, principalmente cuando hay falta de insulina, provoca ¿qué cosa? Cetosis y acidosis, ¿ya? La cetosis o acidosis principalmente son procesos, ¿ya? Metabólicos en los cuales van a ver que los ácidos grasos son transportados y principalmente se van a estar convirtiendo en sustancias, ¿ya? Principalmente van a convertirse en cuerpos cetónicos, ¿ya? ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Ustedes van a ver que son tres cuerpos, ¿ya? No sé si estaban por acá ya. Son tres cuerpos cetónicos que estos van a estar en la sangre y principalmente van a estar ocasionando acidosis metabólica, ¿ya? ¿Qué pasa cuando se producen demasiados cuerpos cetónicos? Se produce una acidez en nuestro cuerpo, ¿ya? Por la creación de cuerpos cetónicos. Y lo que se produce T4 conocido como cetosis. Esto principalmente se ve en pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿ya? Pacientes con diabetes mellitus, si un casual no se tratan, puede haber una cetocidosis metabólica, ¿ya? En las cuales hay una acidez en nuestro cuerpo producido por los cuerpos cetónicos debido a que se está utilizando las grasas para formar energía, ¿ya? Y esto es bastante grave, puede incluso provocar la muerte, ¿ya? El coma y después la muerte. ¿Alguna duda que haya habido hasta ahora? Chicos, ¿Se entendió? Sí. ya, incluso aquí pueden ver una relación que hay entre la insulina y la hormona del crecimiento. Les comenté hace un rato cuál era la función de las hormonas del crecimiento. Crear. Uy, voy a grabar esto que no lo estaba grabando.
Incluso aquí pueden ver una relación entre la insulina y la hormona del crecimiento. Ustedes saben perfectamente que la insulina, ¿qué va a hacer ocasionar? Va a ocasionar principalmente la creación de proteínas. Y la hormona del crecimiento, ¿qué dijimos que era también su función? Crear proteínas, ¿ya? Y principalmente ahí pueden ver otra relación que hay entre la insulina y la hormona del crecimiento para la creación de proteínas. Y así en una persona con hipertiroidismo se creen más energía, más ATP. Porque las proteínas, las enzimas y todo la está formando la insulina y la hormona del crecimiento. También la insulina va a meter la glucosa y entre otras cosas en particular. Ya pueden ver ahí su relación. Y a la carencia ustedes van a ver principalmente qué cosa. Va a aumentar el catabolismo de las proteínas. ¿Para qué cosa? Para de que se destruyan y se forme glucosa. ¿Ve? Va a vertir bastantes aminoácidos a la parte del plasma para que se forme energía. Bien, chicos, aquí pueden ver justamente una de las funciones que pasa cuando carece de insulina es que principalmente va a producirse va a destruirse, va a producirse la proteólisis, es decir, catabolismo. ¿Catabolismo qué significa? Destrucción de la parte de las proteínas, ¿ya? Ustedes seguramente habrán visto en bacteriología catabolismo y anabolismo. Catabolismo sería la parte de la destrucción de sustancias grandes a pequeñas. Y anabolismo sería de creación de sustancias más grandes, ¿ya? Que esto a base de energía. Bien. Y esto principalmente está para convertir en sustancias pequeñas para producir energía, ¿ya? Eso ya lo vieron seguramente en bacteriología ustedes, ¿ya? Se lo avanza la doctora Shelley. Entonces aquí vamos a ver, eliminación de urea. ¿Por qué dice liberación de urea? Ustedes van a ver principalmente que las proteínas van a producirse principalmente procesos, ¿ya? De metalinización, en los cuales las proteínas se van a convertir en aminoácidos y esos aminoácidos se van a estar usando, ¿ya? Y principalmente van a dejar un componente, ¿ya? Principalmente un componente, van a dejar un hidrógeno suelto, ¿ya? Un hidrógeno suelto y esto después se van a estar juntando, ¿ya? Van a formar un componente conocido como el componente como amonio. Este amonio terciario, ¿ya? Este amonio no lo necesitamos en nuestro cuerpo. Este amonio es producido principalmente por la formación de los desechos de las proteínas, ¿ya? Bien, y entonces, ¿qué hacemos? Este amonio se tiene que ir al hígado y en el hígado se va a formar un ciclo conocido como el ciclo de la urea. ¿Por qué? Porque en el hígado, principalmente este amonio, que es la forma que es una sustancia, se podría decir que no se puede, una sustancia liposoluble, una sustancia dañina, se va a estar convirtiendo en urea, que la urea es una sustancia hidrosoluble. Y este urea se conoce como NH4 y este ya sí se puede botar por la orina. Es decir, ¿qué es la urea? Es el metabolito de desecho de las proteínas. Por eso un caso lo escuchan. Y es una sustancia hidrosoluble. ¿Por qué? Porque se puede botar en orina. ¿Ya? Ustedes van a ver específicamente cuando avancen, verán que el hígado, aparte de ser la fábrica, toda la sustancia liposoluble, es decir, un fármaco, un paracetamol o lo que sea que esté comiendo, todas las sustancias liposolubles se van a convertir en hidrosolubles. ¿Para qué cosa? Para que sean eliminadas por la orina. Y un caso de ejemplo de eso sería principalmente las proteínas, como el amonio, se va a convertir, en realidad el amoníaco se va a convertir en amonio cuaternario, ¿ya? El amoníaco es malo y el amonio, pues ya sí se puede eliminar por orina, ¿ya? Bien. Después vamos a ver principalmente, esto ya es lo que les expliqué hace un rato, cómo se secretaba. Ustedes ven perfectamente, aquí tenemos el GLUC2, entra glucosa, se forma ATP. Esta ATP va a cerrar los canales de potasio. Se acumula potasio, hace que se despolarice, abriendo los canales de calcio para que el calcio vaya y haga que las vesículas de insulina se salgan al exterior, a la sangre. Ya vamos a terminar. Entonces aquí tenemos la glicemia. ¿Cómo van a ser los niveles? Ustedes ven en ayuna va a ser de 80 a 90 por 100 gramos. Insulina en ayunas vamos a tener 25, ¿ya? ¿Cómo esto va a estar regulado? Principalmente la parte de la insulina, cómo se va a estar regulando, cómo se va a estar secretando, cómo se va a estar estimulando, ¿bien? En los cuales tienen que ver que esto va a ser principalmente, va a disminuir los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque, como les pueden ver, el control de la secreción de insulina es dado por qué cosa, ustedes lo vimos hace un rato aquí, gracias a la glucosa. Es decir, según las concentraciones de glucosa, de aminoácidos
y otros factores principalmente van a controlar que se secrete insulina, específicamente la glucosa. Bien, aquí pueden ver, estos son los factores que aumentan la secreción de insulina y estos son los factores que disminuyen. Los que aumentan la secreción de insulina puede ser el aumento de glicemia, cuando hay demasiados ácidos grasos libres, porque ustedes saben que esto lo va a almacenar en triglicéridos. Cuando hay demasiados aminoácidos en sangre, ¿ya? Porque quizás algunas hormonas, cuando hay harto glucagón, la hormona del crecimiento, cortisol, ¿ya? Cuando es la parte de la acetilcolina, ya la parte del sistema nervioso simpático, el parasimpático, hay hartísimas cosas que lo van a estar estimulando y cosas que lo van a disminuir. Es decir, cuando estemos en ayunas no estamos recibiendo glucosa, principalmente la somatostatina que le dije que se producía en las células delta del páncreas, ¿ya? Las lectina, ustedes saben que la lectina, ¿qué era una hormona que se va a producir en el tejido adiposo para disminuir el parte, es decir, para inhibir el apetito, ¿ya? Bien, así esa parte va a producir aquí una retroalimentación entre la parte de glucosa y la parte de insulina, glucosa, insulina, ¿ya? Como cuando está encima de 100 se va a producir la secreción de insulina, ¿ya? Y después como este va a estar disminuyendo, ¿ya? Va a aumentar, va a disminuir, se va a después normalizar la glicemia, ¿ya? Todo esto porque el aumento de la glicemia, que puede llegar incluso a 400, 600, ya estos son altísimos niveles de glucosa en sangre, principalmente, porque ustedes saben que los niveles de glucosa en sangre, ¿cuánto es, chicos? De 70 a, Así es. de 70 a 100, ¿ya? Y aquí se lo pueden ver a 400, 600, ¿ya? Hay pacientes, yo tengo una tía que llegó a 400 una vez y no tenía nada, estaba feliz de la vida, decía, tengo 400 y me quedé como, no mames, ¿ya? Pero principalmente en un paciente que tiene 400 o incluso que tiene 200, principalmente está vomitando, ¿ya? Está vomitando, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene demasiado soluto, ya tiene demasiada azúcar en sangre y por lo tanto la manera de botarlo al exterior es por el vómito. Para que no